ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Y qué nos explican? Pues nos explican, qué frase más bonita, el Espíritu Santo y nosotros, la comunidad inspirada por el Espíritu Santo. Bien, ahora yo os pregunto, si el Espíritu Santo hubiera podido decidir, ¿hubiera decidido lo mismo que Santiago y los demás? ¿Qué creéis? El capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Este es un capítulo muy conocido, se lee en las misas. ¿Alguno de vosotros lo ha leído antes? Bien, pues este capítulo es de los más famosos del libro de los Hechos y los biblistas suelen decir que el gran tema de este capítulo es el Concilio de Jerusalén, el famoso primer concilio de la Iglesia, aunque algunos teólogos dicen preconcilio. Porque vamos a ver, ¿qué es un concilio de la Iglesia? Pues un concilio es una gran reunión que convoca al Papa y acuden todos los obispos de la Iglesia, todos, de todo el mundo. Y en un concilio de la Iglesia se deciden temas importantes. Se tiene un orden del día y se deciden cuestiones, incluso cuestiones polémicas. Claro, el concilio de Jerusalén, este concilio del que vamos a hablar hoy, pues se celebra en Jerusalén, pero en aquella época, pues la iglesia eran comunidades, no tenía nada que ver con la estructura y la envergadura de la iglesia de hoy. No había un papa, no había obispos, que había, pues estaban los apóstoles, los ancianos, los líderes de las diferentes comunidades, pero en este concilio de Jerusalén, pues solo están los de Jerusalén. No van gente de Antioquía, de Alejandría, en Egipto, ni de Roma, solo es en Jerusalén, no hay un papa, no hay obispos, es un poco diferente. Por eso algunos teólogos dicen es un preconcilio. Y además se deciden muchos temas importantes, no se va a deliberar sobre un conflicto. Por eso, algunos biblistas, sobre todo estos biblistas como el doctor Rius Camps, que están estudiando el Códice Beza, dicen que esto, más que un concilio, es un juicio, el juicio de Jerusalén. En un juicio sabéis pues, que hay dos partes que están en litigio, hay unos testigos que declaran y hay un juez que dicta sentencia. Pues vamos a ver en este capítulo 15 cómo lo que ocurre en Jerusalén tiene toda la forma de un juicio, efectivamente. Y vamos a ver quiénes son las partes, quiénes son los testigos y quién es el juez. En el capítulo 15 de Hechos vamos a ver dos conflictos. Cómo la Iglesia aborda dos conflictos, uno comunitario y otro personal. Y vamos a ver cómo se resuelven. Bien, vamos a empezar retrocediendo un poquito hace dos clases. Recordáis que nos quedamos con el viaje de Pablo y Bernabé por toda Asia Menor, recorriendo ciudades, anunciando a Jesús, fundando comunidades y después de todas aquellas aventuras y peripecias, conversiones, acogidas, persecuciones, un intento de lapidación de pobre Pablo. Bueno, pues después de todas estas aventuras regresan a Antioquía de Siria, que es su base de operaciones, su comunidad madre, y allí los acoge la comunidad y, después de 4 años de viaje, parece que ya pueden descansar un poco. Qué alegría regresar a casa, ¿no? Hogar, dulce hogar en Antioquía.
Pero la paz y la tranquilidad les duran muy poco. Porque ¿qué sucede en Antioquía cuando Pablo y Bernabé han llegado de su largo viaje y ya están un poco más descansados? Pues que reciben visitas. ¿Visitas de dónde? De Jerusalén. ¿Y quiénes son esta vez? Recordáis que hace unos años de Jerusalén llegaron unos profetas y fueron muy bien recibidos. Pues esta vez de Jerusalén no vienen unos profetas, no vienen los apóstoles, vienen unos judíos creyentes en Jesús, pero que vienen del grupo de los fariseos. Y me diréis, ¿los fariseos creían en Jesús? Sí, algunos sí. Había gente de todos los grupos judíos que creían en Jesús. Recordad que Nicodemo era fariseo, Lázaro era fariseo, Jesús tenía amigos fariseos. Bueno, pues estos fariseos de Jerusalén, creyentes en Jesús, llegan a Antioquía. ¿Y qué se encuentran? Con aquella comunidad mixta de judíos y gentiles, judíos circuncidados, seguidores de la ley, y gentiles que venían del mundo pagano, griegos, sirios, de donde fuera, y convivían juntos sin problema. ¿Y qué ocurre? Pues que estos judíos fariseos, recordad cómo eran los fariseos, estrictos cumplidores de la ley, devotos, no se saltaban ni una norma. Bueno, pues cuando llegan a Antioquía, lógicamente los invita a la comunidad de Antioquía. ¿Y qué pasa? Pues que allí, en aquellas casas, hay judíos y hay gentiles, todos mezclados y revueltos. Y los fariseos a un gentil no lo tocaban. Uy, no, a ti no te doy la mano. Si te toco por casualidad, voy corriendo a lavarme las manos para purificarme. Imaginaros ahora que os presentan a una persona y que esa persona, después de daros la mano, va corriendo con una toallita o con un gel a limpiarse la mano como si estuvierais apestados. Qué sensación más fea, ¿no? Claro, estos fariseos empiezan a provocar un conflicto. No se mezclan con los gentiles. Después, claro, vamos a celebrar juntos la Cena del Señor. ¿Qué era la Cena del Señor? La Eucaristía. Pero ¿cómo era la Eucaristía en los primeros tiempos? Una cena comunitaria, donde se sientan todos en mesas, se sirven unas bandejas. ¿Y cómo se comía antiguamente? Pues todos comen de la misma bandeja y sucan el pan, mojan el pan del mismo cuenco de salsa. Los fariseos, no, nosotros no nos podemos sentar en la misma mesa que los gentiles, no podemos comer del mismo plato, no podemos mojar el pan en la misma salsa. Enseguida se segregan, se separan y claro, los antioquenos pues se indignan, se enfadan, ¿pero esto qué es? ¿Esto es la Cena del Señor o esto es una especie de separatismo, de nosotros puros, vosotros impuros? ¿Qué es esto? La que se arma un revuelo impresionante. Aquello en vez de parecer una Eucaristía parece una guerra. Bueno, el libro de los Hechos lo dice, un tumulto, no poca disensión y controversia. Y Pablo y Bernabé, en medio de todo esto, ellos que son judíos practicantes, pero que vienen del mundo gentil, pues intentan poner paz, pero no hay manera. Y los fariseos se plantan y dicen, esto es un escándalo, aquí todos juntos y revueltos, pero vamos a ver. Jesús, todos creemos en Jesús. Jesús es el Mesías y el Mesías ha venido para salvarnos al pueblo judío. Todos estos gentiles, si quieren salvarse, tienen que entrar a formar parte del pueblo judío. Y aquí, si no se circuncidan, si no cumplen la ley, si no guardan el sábado, aquí no hay judío ni nada. No entráis en el pueblo elegido, no os salváis. Tenéis que circuncidaros y cumplir la ley. Claro, Pablo y Bernabé nunca exigieron esto a los gentiles, que les dijeron, creed en Jesús, convertíos, bautizaros, pero no todas estas cosas. Bueno, ante el conflicto, los de Antioquía se reúnen, los fariseos regresan a Jerusalén todos escandalizados, y Pablo y Bernabé, con sus hermanos de Antioquía, dicen, bueno, hay que resolver esto, porque aquí la que se arma es muy grande. Y deciden que Pablo y Bernabé irán a Jerusalén a ver
a consultar con los apóstoles, con los ancianos de Jerusalén, a ver qué se decide. ¿Qué hacen? ¿Tenéis que circuncidaros para entrar en el pueblo de Dios? ¿Tenéis que seguir todas las leyes del Moisés para entrar a formar parte de la familia de seguidores de Jesús? ¿Necesitáis cumplir toda la ley a rajatabla para salvaros? Este es el conflicto. O no, o basta creer en Jesús, bautizarse y ya está. Bueno, pues Pablo y Bernabé emprenden el camino desde Antioquía a Jerusalén. 500 kilómetros. Como os podéis imaginar, no iban en vehículo, o en burro, o en carro, o a pie. Por lo menos estuvieron 2 o 3 semanas de viaje. ¿Y qué hicieron en ese viaje? Bueno, pues de Antioquía de Siria a Jerusalén siguieron un camino que va bordeando la costa, por lo que hoy es Líbano, el norte de Siria, Líbano y finalmente Israel. Y fueron pasando por diferentes pueblos y ciudades. ¿Y por dónde pasaron Pablo y Bernabé? Pues sobre todo visitaron los lugares donde sabían que había comunidades de creyentes en Jesús. ¿Y qué hacían en estos lugares? Pues la gente que habían oído de su viaje por Asia los recibían de mil amores. Y Pablo y Bernabé explicaban su experiencia con los gentiles y todos se alegraban muchísimo. Fue un viaje hermoso, lleno de hospitalidad, de acogida, de alegría. Pero ojo, que Pablo y Bernabé iban a Jerusalén, iban a juicio. Bien, llegan a Jerusalén y en Jerusalén los acogen los que están allí. ¿Quiénes están en Jerusalén? Recordad que después de la muerte de Esteban, todos los judíos de la diáspora, los helenistas, habían tenido que huir. Por tanto, en Jerusalén quedaban los judíos de hijos de padres, de abuelos, de antepasados, judíos de allí, nacidos en Judea, en Galilea, en Samaria. Y luego estaban el grupo de los apóstoles, los 12 apóstoles, Santiago, el hermano de Jesús, medio hermano o primo, y luego pues la familia de Jesús y todas aquellas familias de judíos, fariseos, devotos practicantes del judaísmo que también creían en Jesús. Entonces, el libro de los Hechos nos explica que en la comunidad de Jerusalén, aparte de los apóstoles, había un grupo de ancianos. La comunidad se había organizado igual que los otros judíos, que tenían sus jefes. Los judíos tenían los ancianos, los escribas, los fariseos, los ancianos, que eran los que se reunían en el Sanedrín. Y el Sanedrín, pues era el tribunal popular, el que se reunía para decidir y deliberar cuando había que decidir algún caso, ¿no? Bueno, Santiago, los apóstoles y los ancianos reciben a Pablo y a Bernabé, los acogen muy bien y entonces convocan una asamblea para decidir qué pasa con Antioquía. Esta es la asamblea de Jerusalén en la que hay que deliberar entre el conflicto de fondo. ¿Cuál es el conflicto de fondo? ¿Cuáles son las dos partes en conflicto? Son dos visiones sobre qué hay que hacer para salvarse. Y vamos a ver estas dos visiones cuáles son. Se abre la asamblea, apóstoles, ancianos. ¿Quién preside? Preside Santiago, el hermano de Jesús. Santiago, que es un hombre que ha ido ganando autoridad, un hombre pues muy devoto, muy religioso, un hombre sereno, que escucha, sensato. Bueno, pues se presentan las dos partes. ¿Quiénes son las dos partes en litigio aquí? El primer grupo son los fariseos que habían estado en Antioquía. Y los fariseos exponen, a ver, aquí todos creemos en Jesús, en eso no hay discusión, la salvación nos viene por Cristo. Pero nosotros somos judíos, somos el pueblo elegido por Dios desde siempre. Jesús es el Mesías de Israel. Por tanto, quien quiera salvarse tiene que cumplir la ley. La salvación pasa por lo siguiente: cumplir la ley, creer en Jesús y de ahí a la salvación de Dios. Los gentiles, pues los gentiles si quieren salvarse tienen que hacer como nosotros, cumplir la ley, creer en Jesús y están salvados.
Por tanto, todos los gentiles que decidan abrazar la fe en Jesús deben circuncidarse los varones, deben guardar el sábado y deben cumplir los 10 mandamientos y todas las prescripciones que nosotros los judíos seguimos. Leyes de la pureza, rituales, baños, comidas puras e impuras. ¿Recordáis lo de la comida? No pueden tomar alimentos impuros. Esto es lo que piden los fariseos. Ley, Cristo, salvación. Este es el camino para salvarse, para judíos y para gentiles. Todos tienen que pasar por el aro de la ley, por decir así. Bien, entonces se presenta alguien, que es la otra posición, la otra parte. ¿Quién viene a esta asamblea? Pedro, Simón Pedro. Simón Pedro, que ya sabemos que después de la cárcel se marchó de Jerusalén, se fue, liberado, se fue, pero vuelve a esta asamblea. Vuelve Pedro. ¿Dónde está Pedro? ¿Por dónde anda Pedro? Lucas no nos lo dice, pero ahí se presenta Pedro. ¿Y qué nos explica Pedro? Pedro, que ha tenido aquella visión de los animales que bajaban del cielo. Pedro, que ha estado en Cesarea con Cornelio el centurión. Pedro, que ha visto que el Espíritu Santo bajaba sobre los gentiles. ¿Qué dice Pedro? La salvación yo lo he visto. Jesús me lo ha revelado. La salvación viene por Cristo, viene por Jesús y ya está. Por gracia de Dios, todos los que acogemos a Jesús y nos convertimos, estamos salvados. No hace falta ni cumplir las normas de la ley, ni circuncidarse, ni comer alimentos puros, ni siquiera guardar el sábado. Salva Jesús. Salva su gracia. Esto es lo que yo he visto. El Espíritu baja sobre todos. El Espíritu no se reserva. Los gentiles también están salvados. La salvación no solo es para los judíos, para los que cumplen la ley. Jesús ha venido para todos. Como veis, entre la posición de los fariseos y la de Pedro, que es tan abierta, hay una distancia. Porque aquí hay un problema muy gordo. Si Pedro lleva razón, si para salvarse todos, judíos y gentiles, solo hace falta la gracia de Cristo, ¿qué papel tiene la ley? Claro, los judíos está muy bien que cumplan la ley, pero si los gentiles se salvan sin la ley, los judíos pueden pensar, ¿de qué nos sirve la ley? ¿Necesitamos nosotros seguir la ley? Y qué duro era para un judío de repente pensar que todas aquellas tradiciones, costumbres y creencias de sus padres, de sus abuelos, de toda la historia de Israel, que todo aquello ya no era necesario. Muy fuerte, no querían desprenderse de esto. Pero Pedro les ha dicho, yo he visto que el Espíritu Santo bajaba sobre unos romanos que no se han circuncidado. Ellos también están salvados. ¿Qué decidir entre estas dos posiciones? Bueno, ahora le toca el turno a los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé no se ponen ni de parte de los fariseos ni de parte de Pedro. A ellos les toca testimoniar. ¿Y qué explican? Su experiencia. Lo que han visto en Antioquía, en Iconio, en Listra, en Derbe, en Chipre, en Antioquía de Siria. ¿Qué han visto ellos? Pues que los judíos, muchos, rechazaban a Jesús y que los gentiles acogían el mensaje del Evangelio, que los gentiles se convertían, que se bautizaban, que el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Ellos han visto lo que dice Pedro, que la salvación es para todos. Nosotros hemos visto que el Espíritu Santo hace maravillas entre los gentiles. Ese es el testimonio. Hemos oído a una parte, fariseos, la otra parte, Pedro, los más estrictos, el más abierto y el testimonio de Pablo y Bernabé, que el Espíritu vuela donde quiere. Ahora le toca a Santiago actuar como juez
y decidir, el veredicto. ¿Y qué decide Santiago? Pues Santiago, si habéis leído el capítulo, empieza soltando un discurso, como los apóstoles. Bueno, el discurso de Santiago es muy interesante. Empieza diciendo: varones, hermanos, escuchadme. Simeón ha declarado cómo primero Dios ha visitado a los gentiles para escoger un pueblo consagrado. Simeón declara que Dios visita a los gentiles, visita a todas las naciones para escogerse un pueblo consagrado. Y con esto concuerdan los profetas. Entonces Simeón hace un repaso de la historia de Israel. Israel es el pueblo elegido, pero los profetas ya desde Isaías dicen que llegará un momento en que la salvación también se abrirá a las otras naciones. ¿De qué Simeón está hablando Santiago? ¿Quién es este Simeón que habla de los antiguos y de los profetas? Bueno, si vais a leer las notas de vuestras Biblias, vais a ver Simeón igual a Simón Pedro. Pero, gente, en ningún evangelio, en ninguna Biblia, a Pedro se le llama Simeón, se le llama Simón, pero no Simeón. Este Simeón es otro personaje, porque además Simón Pedro no ha estado diciendo todas esas cosas que dice Santiago. Santiago está hablando de algo más antiguo, está hablando de la tradición de Israel. ¿Quién dice todas esas cosas de Santiago? Este Simeón es un personaje que a nosotros nos suena poco, pero para un judío del siglo I era alguien muy querido de su tradición. No sé si recordáis, haciendo un poco de memoria, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, el libro del Sirácida. El libro del Sirácida hace un repaso de la historia de Israel y va repasando todos los grandes personajes: Abraham, Moisés, David, los profetas. El último gran personaje del Sirácida es un sumo sacerdote llamado Simeón. Y este sumo sacerdote era el no va más, era el modelo de sacerdote de Israel. Y este hombre era muy sabio, este hombre recogió la tradición de sus mayores y tenía una serie de enseñanzas. Bueno, pues Santiago se está refiriendo a este Simeón. Simeón el sacerdote, 200 años antes de Cristo. Y este Simeón habla de que la salvación de Dios es para el pueblo de Israel, pero después también se abrirá a las otras naciones. Interpretación que hace Santiago. Bien, a la vista de todo lo que habéis expuesto, a la vista de lo que explican nuestros queridos Pablo y Bernabé, yo voy a juzgar lo siguiente. Y dice: yo juzgo. La palabra es yo juzgo. Otras Biblias dicen yo considero, yo pienso. No. La palabra original en griego es el verbo juzgar. Juzgar, que quiere decir lo mismo que decidir. Por tanto, Santiago es el juez. ¿Y yo juzgo qué? Bueno, pues Santiago va a optar por una posición moderada. No va a dar la razón del todo a unos ni la razón a Pedro. Una posición intermedia. Yo juzgo que no se moleste a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, vale, no los vamos a obligar a circuncidarse. Tampoco los vamos a obligar a cumplir las 613 normas del Levítico. Pobre gente, no, tranquilos. Pero eso sí, les vamos a hacer cumplir algunas normas básicas. Y dice que se abstengan de los ídolos, lógico, de las inmundicias de los ídolos, que no sean idólatras. Si creen en Dios, creen en Jesús, que se olviden de la idolatría, por supuesto. Que se abstengan de la fornicación, esto es, relaciones sexuales ilícitas, de lo ahogado y de la sangre. ¿Qué es esto de lo ahogado y de la sangre? Bueno, lo ahogado y la sangre se refiere a los animales que mueren por asfixia y que mueren con la sangre dentro. Esto es una forma ritual. Los judíos sacrificaban a los animales de una manera para que no les quedara sangre dentro, porque de esta manera el animal era puro. Entonces lo que está diciendo Santiago es que la carne de animales que coman sea carne pura, sacrificada según las normas de los judíos. ¿Verdad que no tiene mucho sentido esto? ¿Por qué meterse con ese detalle?
Cuando Pedro, ¿qué le había dicho Jesús a Pedro en su visión? Mata y come, come lo que sea. Como vemos, Santiago de Pedro no hace mucho caso. Bueno, mirad, estas condiciones que pone Santiago, no idolatría, no fornicación y no animales ahogados ni sangre, en el Códice Beza del que ya hemos hablado son un poquito diferentes y tienen más lógica que en la mayoría de las Biblias. El Códice Beza, recordad que es una versión un poquito más antigua y más judía. Entonces, Santiago, según el Códice Beza, les dice, solo les vamos a pedir 3 cosas: que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, no idolatría, no relaciones sexuales ilícitas, es decir, el adulterio, el incesto, todo esto, y no delitos de sangre. No es lo mismo animales desangrados o ahogados que hablar de delitos de sangre. ¿Qué es esto? El 5.º mandamiento: no matarás. Es decir, los 3 mandamientos básicos que les pedimos que respeten a los gentiles son: no matarás, no cometerás adulterio, el 6.º mandamiento, el 5.º, el 6.º, y por supuesto los 3 primeros que se refieren a Dios: no idolatrar a otros dioses. Esos 3 mandamientos, estas 3 normas, eran para todo judío el resumen de la ley. Y además el Códice Beza dice algo que es una pena que las Biblias modernas lo hayan suprimido: no matar, no idolatrar, no cometer actos impuros, pero dice además una cosa: lo que no quieras para ti, no se lo hagas a los demás. Esto es la regla de oro de la convivencia. En esto, todo rabino judío sabía que esta frase era el resumen de toda la ley. Santiago está diciendo: los gentiles, vale, que no se circunciden, no hace falta lo del sábado, no hace falta lo de las purificaciones, pero por lo menos que cumplan lo básico de la ley, los 3 grandes mandamientos y la regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieras para ti. Por tanto, Santiago decide: la ley, no todos los detalles de la ley, no circuncisión, porque claro, para los paganos eso de circuncidarse, pues hombre, era un poco duro, ¿no? Santiago rebaja la exigencia, pero lo básico de la ley lo mantiene. Lo mantiene. Bien, por tanto, vemos que esta decisión de Santiago es un poco de, diríamos, una de cal y una de arena. Es una decisión moderada. ¿Por qué Santiago toma esta decisión? Pues mirad, posiblemente lo hace para evitar una ruptura. Quizás lo ideal, según nosotros, sería haber seguido la inspiración de Pedro, llevado por el Espíritu Santo. Pedro sabía muy bien que no era necesario todo esto. Pero Santiago dice: si aquí no hago un poco de caso a unos y a otros, se me rompe la comunidad, se divide la iglesia, se produce un cisma apenas 15 años después de la muerte de Cristo. La iglesia muchas veces toma decisiones que no gustan a nadie para evitar rupturas. Ni se va al extremo más abierto, ni se va al extremo más conservador, para evitar que se desgarre la comunidad, porque en la iglesia hay mucha pluralidad, la hay ahora y ya la había hace 2000 años. Por tanto, la decisión de Santiago, en cierto modo, es una decisión sensata, es una decisión pues, que humanamente se comprende. Entonces, ¿qué deciden? Santiago, los apóstoles y los mayores. Bien, esta es la decisión, pues ahora vamos a escribir una carta y Pablo y Bernabé la llevarán por escrito a los cristianos de Antioquía, y esta carta se harán copias y se llevará a todas las comunidades para que todo el mundo cumpla lo que se ha decidido en Jerusalén, todos a una. Pablo y Bernabé a todo esto no dicen nada, acatan. Y Pedro, podríamos pensar, Pedro, el primer papa, el jefe de la iglesia, ni hablar. Pedro de jefe, nada. Pedro renuncia al poder. Pedro ha explicado su experiencia, ha dicho lo que tenía que decir, inspirado por el Espíritu Santo. Pero fijaros que Pedro renuncia a mandar, renuncia a imponer
su posición, renuncia a todo poder y vuelve a irse, vuelve a desaparecer. A Pedro no lo volveremos a ver ya más en los Hechos de los Apóstoles. De Pedro sabremos que se va a Roma y allá continuará su misión hasta la muerte. Pedro renuncia a imponer. Bien, se copia la decisión en una carta y Pablo y Bernabé la llevan a Antioquía. ¿Y qué dice esta carta? Esa frase tan famosa que leemos en las misas. Dice así: hemos enviado a Judas y a Silas. Judas y Silas son dos miembros de la comunidad de Jerusalén que van a acompañar a Pablo y a Bernabé. Son importantes estos dos, Judas y Silas, dos hombres de confianza. Los hemos enviado, los cuales también de palabra os anunciarán lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros otra carga fuera de estas, que os abstengáis de sacrificar a los ídolos, que os abstengáis de las relaciones ilícitas, de la sangre, etc. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Y qué nos explican? Pues nos explican, qué frase más bonita, el Espíritu Santo y nosotros, nosotros la comunidad inspirada por el Espíritu Santo. Bien, ahora yo os pregunto, si el Espíritu Santo hubiera podido decidir, ¿hubiera decidido lo mismo que Santiago y los demás? ¿Qué creéis? Yo creo que sí. ¿Hubiera decidido lo mismo o hubiera decidido lo que le inspiró a Pedro? Yo creo que sí. Pero yo pienso... Si hubieran dicho, vamos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo, ¿ese y nosotros suma al Espíritu Santo o está poniéndole frenos al Espíritu Santo? ¿Estoy añadiéndome al Espíritu Santo o lo estoy encauzando? Ojo, porque de alguna manera el Espíritu Santo y nosotros se está poniendo a nosotros a la misma altura que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué le dijo a Pedro? ¿Qué pasó con Pedro y Cornelio? Pedro empezó a soltar su discursito, que si el pueblo elegido, que si la conversión de los pecados, que si el bautismo, y el Espíritu Santo bajó de golpe, interrumpió a Pedro y le dijo, calla Pedro, aquí bajo yo y me derramo sobre esta gente que son gentiles y paganos. ¿Qué hubiera decidido el Espíritu Santo? Pues a lo mejor no hubiera decidido esto. A lo mejor el Espíritu Santo hubiera dicho, acoged la salvación que os ofrece Jesús, abrir vuestros corazones, convertíos y olvidaros de todas estas normas, porque si seguís a Jesús, si seguís el único mandato de Jesús, que es amaros unos a otros como yo os he amado, en ese están todos. Jesús no vino a abolir la ley, vino a llevar la plenitud. Seguir a Jesús es cumplirlo todo. Ahora, también dijo Jesús, cuidado, 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 porque escucháis los mandatos y las tradiciones de los hombres y os olvidáis de la voluntad de Dios. ¿Cuántas normas y reglas son costumbres y tradiciones, pero no tienen nada que ver con lo que quiere Dios? ¿Y qué importa para salvarse comer carne de conejo o de cabra o de vaca o de cerdo? ¿O sacrificar a un animal así o asá? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Mata y come de todo, olvídate de esas reglas. Si el Espíritu Santo libre hubiera tomado una decisión en este concilio, quizás hubiera sido diferente el veredicto. Quizás hubiera sido diferente. Pero, como hemos visto, pues Santiago quiere contemporizar, no quiere generar un gran conflicto y una gran ruptura. La pregunta queda ahí. Si los apóstoles, los ancianos, los fariseos hubieran dicho, lo ponemos todo en manos del Espíritu Santo, ¿qué hubieran decidido? ¿Hubiera sido lo mismo? El caso es que Pablo y Bernabé
obedientes, acatan y regresan a Antioquía. Y regresan rápido con la carta, con el escrito. Y como hemos dicho, con ellos van Judas y Silas. Judas y Silas, ¿quiénes son? Dos cristianos destacados de Jerusalén, de los que se dice que tenían dotes proféticas, hombres de Dios, hombres de oración, hombres buenos. Este Silas también tiene un nombre romano, Silas o Silvano. Lo vamos a ver más adelante porque va a acompañar a Pablo y es un personaje importante. ¿Qué quiere decir que tiene un nombre romano? Pues que igual que Pablo, tiene la ciudadanía romana, es judío y es romano. Bueno, Judas, Silas acompañan a Pablo y a Bernabé y alguien más los acompaña. Un joven que vino, se fue, marchó. ¿Quién es este joven que los acompaña? Timoteo. No es Timoteo. Un joven hijo de una señora buena de Jerusalén. ¿No era Timoteo? No. Un chico que empezó acompañando a Pablo y a Bernabé y luego los dejó. Juan Marcos. Marcos, el sobrino de Bernabé, dice, venga, os vuelvo a acompañar. Y se vuelve a ir con ellos. Así que Pablo y Bernabé regresan con 3 acompañantes a Antioquía. En Antioquía, pues se reúnen con todos los antioquenos y les dicen, mirad, esto es lo que se ha decidido en Jerusalén. Tranquilos, no hace falta que os circuncidéis, no hace falta que guardéis todas las reglas, pero sí al menos estas 3 básicas. Bueno, y quedan en paz. Vamos al siguiente conflicto, que las cosas no han acabado aquí. El capítulo 15 acaba con otro conflicto. Hemos visto que este primer conflicto entre 2 formas de ver la salvación se ha resuelto pues con un veredicto moderado. Bien. Al cabo de un tiempo de estar en Antioquía, pues este señor Judas, que había venido de Jerusalén, regresa a Jerusalén cuando ve que todo está en orden. Pero Silas queda entusiasmado con la comunidad de Antioquía, queda entusiasmado con Bernabé, con Pablo, dice, yo me quedo con vosotros, me quedo aquí para ayudaros. Y se queda. Bien, entonces Pablo reúne a sus compañeros y dice, vamos a volver a visitar a todas esas comunidades que hemos fundado en Asia Menor. Vamos a Antioquía, a Listra, Derbe, a Iconio, vamos a ver cómo están nuestros hermanos de allá, vamos a reafirmarles, a animarlos y además, importante, tenemos que llevarles algo, tenemos que llevarles un mensaje. ¿Qué? La carta de Jerusalén. Hemos de llevarles a todos este mensaje para que sepan lo que tienen que cumplir y lo que no hace falta. Bueno, y Bernabé, estupendo, vámonos, llevémonos a Juan Marcos. Y ahí surge el problema. Pablo dice, no, este que nos dejó en la estacada la otra vez, que se marchó, no, yo no me lo llevo, no viene con nosotros. Y Bernabé, hombre, démosle una oportunidad, yo quiero que venga, es un chico valioso, está formado, yo quiero que venga, que sí. Bueno, no se ponen de acuerdo. Y nos dice Lucas, se produce una tirantez, una fricción tan fuerte que parten peras. Tienen que separarse. No se ponen de acuerdo, no hay manera. Bernabé se lleva a Marcos, embarcan y zarpan rumbo a Chipre. De nuevo van a la isla de Chipre, de donde era Bernabé, para continuar allá su tarea evangelizadora. Y Pablo dice, bueno, pues yo me llevo a Silas y a pie, por tierra, nos vamos hacia las tierras de Asia Menor. Se van por la región de Cilicia, que es donde está Tarso, que está cerca de Antioquía, y van allá atravesando las puertas cilicias, que son unos desfiladeros entre montañas, y emprenden su camino a pie para volver a visitar las comunidades de Asia. Bernabé no volverá a aparecer en los Hechos, no se volverá a hablar de él. Pablo lo mencionará en alguna de sus cartas. De Marcos tampoco sabemos nada más. En los Hechos de los Apóstoles, pero claro que sabemos cosas de Marcos. Marcos, años más tarde, será un gran colaborador de Pablo. Las cosas se resolverán, se irán curando las heridas.
Marcos acompañará también a Pedro. Marcos escribirá el primer evangelio. Será un gran evangelizador. Quizás ya lo era entonces cuando se fue con Bernabé. Qué pena que este conflicto no se resuelva. Mirad, ¿qué nos enseña esto? Cuando hay conflictos, se necesita que las dos partes lleguen a un acuerdo y que las dos partes cedan. Tienen que ceder todas un poco. ¿Qué pasó en Jerusalén? Pues tuvieron que ceder los fariseos y tuvieron que ceder los más abiertos. Todos tuvieron que ceder un poco y se resolvió el conflicto. Pablo y Bernabé no cedieron con el tema de Marcos. No dieron el brazo a torcer, pues no se resolvió el conflicto. Tú por un lado y yo por otro. Así es la vida. Los santos también se equivocan. Los santos cometen errores. Entre los santos se dan rupturas. Es la historia de la humanidad. Es así. Es así. Por eso hoy, cuando hay conflictos y problemas y a veces nos tenemos que separar de gente, pues es que es así la vida, somos así. Qué lástima, pero ocurre. Lo cual no quita que Bernabé, por su lado, hiciera muchísimo bien. Bernabé fue un gran apóstol. La Iglesia lo celebra como Bernabé apóstol y seguramente en Chipre hizo una gran labor con Marcos. ¿Por qué Marcos luego fue un gran colaborador de Pablo y de Pedro? Marcos se entrenó con su tío Bernabé. Y Pablo, por su lado, con Silas, pues también claro que hicieron una gran labor, todos lo sabemos. Cumplieron su misión, pero con la pena de que tuvieron que separarse. Ojalá, seguramente en el cielo, se reconciliaron. Pero hay veces que en esta tierra la reconciliación se hace muy difícil, muy difícil. Esto nos enseña, pues que en la Iglesia estas cosas suceden y no quita que haya errores, que haya pecado, que haya equivocaciones, que haya rupturas. Eso no quita que podamos seguir adelante, que Dios nos siga llamando a hacer el bien. Esto puede seguir haciéndose. Ahora, ojalá pues todos aprendamos de esta lección a saber ceder, a saber ver las cosas con la mirada del otro, a no dejar que nuestra personalidad, nuestro criterio, nuestras ideas, nuestro orgullo pueda más. Y sobre todo, lo que hizo Pedro, abrirnos mucho, mucho al Espíritu Santo y dejar que Él nos inspire y nos guíe. Porque el Espíritu Santo, no lo olvidemos, y esto lo rezamos en las oraciones de la Iglesia, el Espíritu Santo es un espíritu de unión y no de división. Es un espíritu de amor, de benevolencia, no de ruptura, no de dureza. Pues ojalá el Espíritu nos acompañe siempre y cada día en los conflictos que se nos presenten, en las rupturas que tengamos que afrontar, ojalá el Espíritu nos ayude a discernir qué hacer y cómo debemos actuar para paliar esas rupturas, para curar esas heridas y seguir adelante, haciendo pues lo que Dios nos pide. Muchas gracias. Hasta aquí. ¿Tenéis alguna pregunta o algún comentario? Carolina, sí. Juan Marcos es el Marcos Evangelista. Sí, ese es Juan Marcos, Marcos Evangelista. También tiene los dos nombres, Juan, nombre judío, Marcos, nombre romano. También se hizo la ciudadanía romana. Sí, la Iglesia, o yo como persona, sigo la idea de Pedro, de abrir y de que solo Cristo basta para salvarse. ¿Dónde están los mandamientos? ¿Qué pasa con los mandamientos? Yo, por ejemplo, algo muy personal que no debiera decirlo, pero bueno, estamos. Sí. Por ejemplo, mi hija no asiste a la misa. Y es muy difícil, yo le digo, y ese día libre y duerme, y siempre me preocupo porque pues he escuchado a varios sacerdotes con los que he trabajado que dicen que ir a misa no ir a misa es un pecado mortal, el que muere pecado mortal, pues no tiene la salvación. Entonces, si solo creo en Cristo, si solo basta la unión con Él, ¿dónde están los mandamientos? ¿Dónde quedan los mandamientos? Los mandamientos son la ley de Israel.
La ley de Israel es Antiguo Testamento y Jesús es Nuevo Testamento. Entonces, lo que os he comentado, Jesús no impone toda la ley antigua, pero tampoco la anula, porque es que la antigua queda integrada en la nueva. Cuando tú, mirad, recordad aquella frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Cuando tú amas, pero no amar de, mira, amo, no, cuando amas de verdad, claro que cumples los 10 mandamientos, los 10 y mucho más, los 10 mandamientos son básicos, pero fijaros que los 10 mandamientos es muy justo, no matar, no robar, no mentir. La inmensa mayoría de nosotros y de la gente del mundo, incluso gente no creyente, basta que tengas una ética, aunque no seas creyente, para cumplir todos los mandamientos, menos los 3 que se refieren a Dios, ¿vale? Entonces, claro, es que lo que Jesús nos pide va mucho más allá de la ley. Entonces, los 10 mandamientos son unas normas de convivencia básica y unas leyes básicas estupendas, pero Jesús va más allá de todo esto, va mucho más allá. Nosotros, nuestras costumbres y luego la fe de la Iglesia, nosotros ¿por qué vamos a misa? ¿Porque es un mandamiento? No deberíamos ir porque es un mandamiento, vamos a misa porque queremos estar con Jesús, nos encontramos con nuestro amor, con nuestro amigo, nos alimentamos de Él. El Padre Joaquín siempre nos dice, ir a misa es ir a un banquete, es ir invitados, no ir a misa es rechazar una invitación. Ahora, si una persona no es consciente de esta invitación, no siente esta alegría, este deseo de encontrarse con Cristo, ¿le puedes decir que te vas a condenar por eso? No, esa persona necesita un proceso de conversión. No ir a misa para una persona que no es cristiana o que no ha hecho esa conversión o que no está cerca de Jesús, es que para esa persona la noción de pecado mortal no tiene el significado que tiene para nosotros. Mirad, un pecado mortal es hacer daño deliberadamente, sabiendo que con eso estamos haciendo mucho daño a los demás, porque hacer mucho daño a los demás es hacérselo a Dios. Ahí está, ahí está. Entonces, claro, si yo no voy a misa porque no me da la gana y porque... Pero es que nadie va a misa por eso. Claro, a una persona como tu hija, que, pues bueno, que tiene una fe de otra manera, si la tiene... Hay que respetar su tiempo y su proceso y simplemente darle testimonio y rezar por ella, porque algún día puede convertirse o puede cambiar. Pero no podemos ir con esta exigencia, porque fijaros lo que ha ocurrido con tantas familias cristianas, y me vais a dar la razón casi todos vosotros. Padres supercreyentes, de toda la vida ir a misa, y los hijos dejan de practicar. Y algunos dejan de practicar, pero bueno, son respetuosos, creen, a su manera rezan, pero es que hay hijos que se rebotan y dicen, no, es que yo no creo en nada, estos son cuentos. ¿Qué hemos hecho mal? No, yo considero que... No es que hayamos hecho algo mal, pero claro, ahí ha faltado, cada nueva generación necesita pasar una conversión y necesita ser evangelizada y necesita un testimonio. Y perdonadme, pero a veces el testimonio tiene que ser fuera de la familia, tiene que ser en la iglesia, en la comunidad, en otro grupo, de otra manera. Hay que salir y luego la gente tiene que abrirse mucho, porque, bueno, Dios llama, pero no todo el mundo escucha. Y hay gente buenísima que ayuda muchísimo a los demás y doy fe de ello. No, Tú lo sabes, Merche, en el comedor social hay voluntarios, hay gente muy buena y tú también, Fina. Y bueno, pues no creen y no tienen ese don, no han tenido esa experiencia. Hay que respetar mucho. Ahora, ojalá el testimonio de los cristianos fuera tal que la gente dijera, yo me apunto. El problema quizás está en nosotros que no entusiasmamos. Claro, ¿qué hacían Pablo, Bernabé, Pedro? Que la gente decía, nos apuntamos, los paganos. Es que los paganos ni siquiera creían en el Dios de Israel. Creían en muchos dioses, o no creían en nada, o creían en la magia. ¿Qué hicieron esos apóstoles para que la gente dijera, nos gusta más lo vuestro? Nos gusta más, no porque nos guste más, es porque vemos la manera en que vivís. ¿Cómo vivimos los cristianos? ¿Se nota que somos cristianos o vivimos igual que todo el mundo? Porque mirad, para ser buena persona no hace falta ser cristiano. Para ser cristiano es algo más que ser buena persona. Por supuesto que un buen cristiano
de cajón que tiene que ser buena persona, no puede ser mala persona, pero hay un plus. ¿Cuál es ese plus? ¿Qué tenemos que hacer que, tenemos que estar más enamorados, más entusiasmados, más... Cada uno que reflexione, que piense, y luego Pilar se ríe, porque Pilar es una bondad personificada y en su familia pues ya lo ve que la gente pasa. Es así. En mi casa tengo tanta variación. Claro, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues Tengo que acoger a todos. Pilar, Yo no les exacto. puedo hablar. No, Hablaría a mi marido que tiene una cultura. y no le hacen caso. Les demuestro que ahí estoy. Y que Dios está conmigo, también le digo. ¿Eh? Y ese es el mejor testimonio, porque tú, Pilar, les estás queriendo como tú piensas que Jesús nos quiere. Estás siendo para ellos el amor de Jesús. Ese es el mejor testimonio. Que vuestros hijos y que la gente que os rodea, esta persona, cómo ama, qué cariñosa, qué buena, qué solidaria. Ya está. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Pero a mí esas cosas tampoco me... Por ahí se empieza. Pero me gusta. Claro. Que haya armonía. Mirad, el Papa Pablo VI decía, el siglo XX, y no digamos el XXI, no necesita predicadores, necesita testimonios. La gente hoy no le cuentes rollos, no le sueltes sermones como Pedro, Pablo y Bernabé y... No, dales testimonio, porque sí, hay una cosa, que la gente no es tonta, la gente donde ve amor de verdad, donde ve solidaridad auténtica, eso se huele y la gente lo ve y se siente atraída por eso. Ahora, donde ven palabra, y pues no, eso no llama. Aparte de que es verdad otra cosa, que en la Iglesia tenemos que aprender a traducir todo este lenguaje del Evangelio y de la Biblia de forma moderna. Vamos a ver en las próximas clases cómo Pablo se las tuvo que ingeniar para que los judíos ya lo entendían, para que los gentiles les llegara el mensaje de Jesús. Tuvo que adaptarse. Si Pablo viniera hoy, nos daría una lección, nos sorprendería, porque Pablo diría, a ver, tenéis que hablar un lenguaje de ahora, a la gente de ahora, en la cultura de ahora. Por ejemplo, mirad, solo una cosa más, la palabra salvación. A la gente de hoy les hablas de salvación y dicen, ¿salvación? Eso suena antiguo, a carca, a testigo de Jehová, a no sé qué. Con perdón de los testigos de Jehová, con todo mi respeto. Salvación suena a cosa rara, sectaria. Salvación, la gente dice, yo no necesito salvarme, me salvo yo. Nos salvamos nosotros. ¿Qué es eso de salvarnos? No necesitamos que nos salve nadie. ¿Qué es eso de salvación? No entienden lo que es la salvación. Ahora, si tú les dices a la gente, vamos a ver, ¿cómo está el mundo hoy? ¿El mundo necesita salvarse o no? Cambia la palabra salvación. Liberación, rescate. ¿El mundo necesita un rescate? Y no un rescate de bancos. Iros a Turquía, iros a Ucrania, iros al comedor social de nuestra parroquia. ¿Necesita nuestro mundo un rescate, sí o no? Mirad cómo está la gente. Depresiones, suicidios, matrimonios rotos, niños tristes. ¿Necesita la gente ser rescatada, sí o no? ¿De cuántas cosas todos necesitamos ser rescatados? El mundo necesita un rescate del desamor, de la depresión, de la tristeza, de la muerte, de tantas cosas. Claro que el mundo necesita la salvación, pero hay que explicarles a la gente qué es salvación y cómo conseguir la salvación. Porque claro, la gente, la salvación, pues voy al médico, me tomo una pastilla, me conecto a internet, me voy al psicólogo, hago una terapia, hago meditación, escucho música, bebo, me drogo. ¿O qué? O me engancho a las series, o a la pornografía, o a la sexta, ¿y qué? Ya estoy salvado, ya me han salvado de la depresión. ¿Qué es eso? ¡No! O no, la salvación. Tú mismo, la salvación está dentro de ti. No me digáis que no habéis oído esto muchas veces. Dios está dentro de ti, tú eres Dios, tú te salvas.
Y cuando tú te salves, podrás salvar a los demás. Es la gran trampa de las espiritualidades que circulan por ahí. Tú te salvas. Así no funcionan las cosas. No. Y es una pena porque mucha gente, incluso cristianos, caen en esto. Y se piensan y buscan la salvación por caminos que son muy bonitos, pero no llevan a ninguna parte. No llevan a ninguna parte. Hacen falta apóstoles que nos digan por dónde se llega al rescate. Y bueno, Jesús, el más claro. Amaos unos a otros como yo os he amado. Lo que hace Pilar, el sacrificio, el amor, la entrega, la abnegación, lo que no está de moda, pues nos lo creáis o no, ahí está la salvación, la felicidad, el rescate. Merche, Fina, ¿cómo os sentís cuando vais a servir comida a estos pobres comensales que están perdidos? ¿Cómo os sentís? Decídmelo vosotras, ¿es eso rescate o no? Yo es lo último que dejaría en estos momentos, es lo que me centra en todo. Yo Ahí... salgo cada día del comedor diciendo, a mí no me pasa nada. Yo estoy súper feliz. Y no es, céntrate en ti misma, arregla tus... No, yo me voy a ayudar a los demás, me voy a arreglar los problemas de los demás y resulta que yo ya no tengo problemas, o mis problemas no son tan graves. Pues mira, ya se me arreglarán, o Dios mío, ayúdame y a cargar con ellos. Oye, que nuestra cruz no es tan pesada y no la llevamos solos, nunca, nunca. Tenemos un hombro fuerte al lado que la lleva con nosotros. Ya no me alargo más.